en presencia del Espíritu Santo, clamemos Espíritu Santo para que sea Él guiando esta noche en nosotros, para que Él derrame su luz en ustedes y en mí, que la presencia de Él los acompañe y que esta lección que yo les voy a dar esta noche, las que han pasado y las venideras, estén todas bajo su protección y su bendición. Vení, Creador, Espíritus. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo gloria a Dios, Padre, al Hijo, que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Ave Maris Estela. Salve estrella del mar, Madre Santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel. Afiánzanos en la paz al troncar el nombre de Eva, desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes, muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas, que nació por nosotros, tomando el ser de ti la Virgen singular, dulce como ninguno. Líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos, facilítanos una vida pura, prepáranos para un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo, soberano y al Espíritu Santo, y demos a las 3 personas un mismo no. Amén. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno, entonces les compartía que esta noche les iba a hablar de la lección número 5 de las primeras 12 lecciones que estamos hablando, vaciamos del espíritu del mundo. Recordemos que con estas 5 lecciones que han venido, pues, contando con la de hoy, nos estamos vaciando del espíritu, como diría mi abuelita, nos estamos desintoxicando del cuerpo de todo lo malo que ha venido pasando con nosotros, de toda lo erróneo que hay en nuestras vidas. Entonces, a mí esta noche me competece hablarles de la tentación y el pecado. La tentación es un enemigo que a todos nos ha atacado alguna vez en nuestras vidas. O que levante la mano, ¿quién de ustedes nunca ha sido tentado? Porque le aseguro que nadie va a decir yo, ¿cierto? Porque la tentación es un enemigo que a todos nos ha atacado alguna vez en nuestras vidas. Y de seguro, todos hemos estado bajo ese efecto de la tentación. Incluso hasta el Señor Jesucristo fue tentado. Porque con el pecado original
solo se borra el pecado leve, ¿cierto? Pero el pecado grave es el que cometemos a diario, porque la concupiscencia es esa inclinación al mal, es la inclinación que nos hace cometer todos los días los pecados, porque todos los días estamos en constante tentación, ¿cierto? Romanos capítulo 7, versículo 15 nos dice, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Entonces, si ven este versículo tan bonito, que muchas veces no es que queramos hacer las cosas, no, simplemente las cosas se van dando, las cosas se dan porque es un deseo carnal que tenemos nosotros. La tentación, Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. Prueba que eres el Hijo de Dios. Transforma esas piedras en panes. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si en verdad eres el Hijo de Dios, arroja. Esta es a sus ángeles les dará la orden sobre ti. Ellos te sostendrán en sus manos, para que nunca tropieces con ningún pie. También está escrito. No tentarás al Señor. Sus riquezas, sus glorias, todo lo es suyo. Si postrado me adoras, vete de aquí, porque está escrito. Adorarás al Señor tu Dios, y solamente a Él su Dios. Señor, venimos a servir. Entonces, como ven ustedes, este video es supremamente hermoso, ¿cierto? Jesús fue tajante, Jesús nunca se dejó tentar, él siempre estuvo firme, él estuvo ahí, él estuvo parado. ¿Por qué? Porque él estaba en constante oración. Y cuando estamos en oración, entonces el enemigo nunca va a entrar en nosotros. ¿Para qué fue tentado Jesús? ¿Para qué fue Jesús llevado en ese momento al desierto? Para que Jesús aprendiera, para que él se instruyera en cómo era que debía vencer la tentación, para que él después fuera en nuestro instructor, para que él después nos enseñara a nosotros y nos ayudara a combatir esas ocasiones de tentación. ¿Para qué permite Dios que seamos tentados? Él permite que seamos tentados para que Él de esta manera imploremos su misericordia. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Nadie diga que en la tentación es tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie para que lo haga. Entonces, ¿para qué permite Dios que seamos tentados? Él permite que seamos tentados para que nuestra alma sea purificada, ¿cierto? Para que nosotros estemos firmes con su amistad, para que estemos firmes, que sin Él no somos absolutamente nada.
Porque si de verdad lo amamos, como decimos, rechazamos y hacemos de lado las cosas que no son de Él, la tentación nos hace conocer a nosotros mismos. Porque de verdad que hay circunstancias donde nos creemos tan fuertes y tan sabios que no pensamos que cualquier mala acción que cometemos, la gente se va a dar cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso creemos que todas las acciones que hacemos nadie va a saber, pero no debemos perder que toda acción de pecado tiene su consecuencia, ¿cierto? Y nosotros somos los culpables de ellas. Por lo tanto, es a nosotros que nos compete vencer, vencer en ese momento. Recordemos que hubieron muchos santos que fueron tentados. El rey David adulteró, Salomón apartó a Dios de su corazón. Entonces, si hubieron santos que fueron tentados. Ustedes aquí ven, aquí no les está hablando a ustedes una santa, no, no. Aquí les está hablando una persona que ha querido agradar a Dios. Llevo varios meses de conversión espiritual y de verdad que he cometido tantos pecados en mi vida que me arrepiento porque esas caídas han dolido bastante, por no tener la confianza total en Dios y tener solo pensamiento en mí, en mi gusto y en la forma de que yo quería que las cosas pasaran, ¿cierto? Entonces yo misma estaba apartando a Dios de mí, porque la verdad yo era más débil de lo que creía. Hagamos de esta frase de nosotros un diario vivir, seamos humildes, porque el enemigo nos ve tan débiles que nos ve como fichas de ajedrez, porque para eso somos para él, un juego de ajedrez, nos mueve a su antojo, él nos conoce, no conoce, pero no lee nuestros pensamientos, ¿cierto? Él sabe qué es lo que a nosotros nos debilita y es ahí donde se va, es por ese lugar donde el demonio nos ataca. El demonio no, él no puede leer nuestros pensamientos, porque de verdad que hay tentaciones demoníacas que proceden en los lugares más puros, como cuando estamos de pronto en una iglesia, cuando estamos en oración, ahí es donde el demonio nos ataca y sabemos que son tentaciones del demonio, porque en ese momento estamos invocando a Dios, estamos proclamando al Espíritu Santo. Les voy a compartir un pequeño testimonio de una persona muy especial. Señora Nancy, bien pueda. Muy buenas noches. Ya como mi compañera, muchas gracias. Mi nombre es Nancy y pues de antemano le doy gracias a Juliana por darme la oportunidad de poder compartir este testimonio con ustedes, donde fui directamente atacada por el enemigo. Yo siempre he sido católica. 12 años, que decía siempre que era católica, pero nunca iba a misa, nunca comulgaba, nunca leía la palabra de Dios. Mi esposo era militar en ese tiempo y fue trasladado a Carepa, donde allá conocí a una persona cristiana, que las personas cristianas son muy apegadas a la palabra de Dios. Entonces pude conocer, me hablaba mucho de la palabra de Dios. Entonces yo empecé a conocer. No se le escucha casi, mi reina, o soy yo la única que le escucho. No, no te escucha. Se le está yendo la señal del internet. Sí, ya, Nancy, ahora sí. Ya. Hola, ya. Sí, ya. Bueno, les decía que hace 12 años yo estuve muy hartada de la religión católica, aunque siempre decía que lo era, pero nunca iba a misa, nunca me confesaba, nunca comulgaba. Mi esposo era militar en ese tiempo, entonces lo trasladaron para Carepa, Antioquia, y allí conocí una persona cristiana. Esta persona me dio a conocer la palabra de Dios porque yo nunca la tuve en cuenta, solamente cuando estaba en el colegio que me colocaban tareas y cosas así, pero nunca estaba pues tan cerca de la palabra de Dios como en ese tiempo.
Entonces empecé a acercarme a Dios por medio de la oración, empecé a realizar el rosario diario, empecé a dialogar y a tener un contacto con Dios directo. En ese tiempo empecé a soñarme una clase de números, entonces como en ese momento mi vecina era pues mi guía espiritual, entonces le pregunté acerca de qué serían esos números que me estaba soñando y ella me dijo, lee la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra directamente de Dios, es la manera como Él se comunica con nosotros. Entonces efectivamente empecé a leer esos números y a buscar esas palabras que Dios me quería decir, empecé a buscarlas en la Biblia y efectivamente me di cuenta que Dios me estaba preparando para algo porque me enviaba mensajes diarios y me enviaba mensajes acerca de cosas que me estaban sucediendo en ese momento en la vida, a mí, a mis familiares, pues que en este momento no puedo entrar así como en muchos detalles por el tiempo, ¿cierto? Pero específicamente Dios me mostró en ese momento por medio de un sueño, de uno de los sueños que tuve reveladores, que mi esposo había caído en una especie de explosión y que había tenido un problema con sus piernas. Y efectivamente ese mismo día mi esposo cayó en un campo minado y perdió sus dos piernas. Inmediatamente yo me tuve que trasladar para acá, para la ciudad de Medellín. Mi esposo estaba entre la vida y la muerte. Yo me encontraba en un momento desesperado porque no sabía qué hacer. Mis hijos estaban muy pequeños y pues había tenido que dejarlos con unos vecinos para que me los cuidaran. Entonces en ese momento yo estaba muy, muy dolida, muy triste, no tenía rumbo fijo. En ese tiempo, como yo no tenía dónde estar, las personas del hospital me permitieron quedarme en la sala de espera de la UCI, pues que todos sabemos que las visitas en la UCI son muy restringidas, pero a mí me permitieron quedarme ahí por varias horas, entonces yo permanecía sola en esa sala. Entonces recordé que mi vecina me había regalado una Biblia de mano, que en este momento la tengo aquí, me había regalado una Biblia y yo en ese momento empecé a leer la Biblia sentada en la sala de espera. Cuando no me di cuenta, estaba parada en el balcón del piso 10 de la sala de espera de la UCI y sentí que alguien se me acercó y empezó a hablarme. Sentí una voz, escuché una voz hermosa, una voz dulce, una voz melódica que si todos tenemos en cuenta que el enemigo es un ángel caído, les puedo dar fe y estar convencida de que la voz de ángel la utiliza para podernos tentar y para podernos hacer que él pueda lograr lo que quiere con nosotros. Entonces me habló de una manera hermosa y me preguntó que si estaba cansada y efectivamente le dije, sí, estoy muy cansada, llevo varios días sin dormir, mis hijos están solos, no tengo para dónde ir, mi esposo está muy mal. Entonces me quedé y me dijo, ¿quieres descansar? Y le dije, sí, quiero descansar porque me siento cansada. Pero me dijo, acuéstate. Y le dije, ¿pero dónde me voy a acostar? Y en ese momento se me borró toda la ciudad que se veía frente a mí y él me mostró un colchón lleno de flores. Habían rosas, habían jazmines, habían girasoles y el olor era un olor delicioso, olía dulce, olía rico. Yo lo único que quería era estar acostada en ese colchón de flores. Y me decía, acuéstate para que estés tranquila. Yo le decía, sí, efectivamente, la voz no era una voz tranquila, la voz era una voz que me provocaba desespero, ansiedad y que quería hacer las cosas rápido. Entonces, efectivamente dije, sí, me quiero acostar en ese colchón. Entonces me dijo, acuéstate. Efectivamente, yo coloqué mi mano en la baranda del balcón donde estaba y coloqué una pierna para subirme y cuando yo me acercaba hacia el colchón bajaba, pero cuando yo me alejaba el colchón subía hacia donde estaba frente a mí. Cuando yo me quise acostar en ese colchón para descansar, coloqué una mano sobre la baranda, coloqué una pierna y en ese momento, como les había comentado que tenía la Biblia en la mano, cuando necesité esta mano para prenderme de la baranda del balcón, solté la Biblia. Y cuando solté la Biblia, cuando la Biblia hizo este sonido, yo desperté de la hipnosis donde estaba y me di cuenta de lo que iba a hacer. Entonces, cuando me di cuenta, en ese momento caí en cuenta y le pedí a Dios y le dije que no me dejara hacer lo que iba a hacer porque no me había dado cuenta y yo súper asustada me revisé, miré mis manos, estaba completa, pero estaba a punto de tirarme por ese balcón. Y entonces inmediatamente cogí mi Biblia y me senté en el último rincón de la sala y le pedí a Dios y le di gracias por haberme dado la oportunidad de haberse aparecido en mi vida, porque fue Él efectivamente por medio de la oración. Y si yo no le hubiera dado el sí, muy seguramente a Dios en ese momento, cuando llegó a mi vida, muy seguramente en este momento no hubiera tenido la oportunidad de estar contando este testimonio y de que todos puedan conocer la manera cómo puede acercarse el enemigo a nosotros y aprovecharse de esas situaciones de debilidad que tenemos. Muchísimas gracias, Juliana, por darme la oportunidad de compartir este testimonio. Muchísimas gracias, señora Nancy, a usted por su
gran ayuda. Entonces vemos acá que la señora Nancy fue tentada, ¿cierto? Ella en ese momento fue tentada por el demonio y por poquito esa tentación la lleva a un pecado mortal, ¿cierto? Porque al principio fue solo la tentación que le hablaba a ella de que quería descansar, de que ella estaba cansadita y se quería descansar. Pero donde ella hubiera consentido la tentación, la hubiera llevado a un pecado mortal, porque se hubiera suicidado. Eso para los ojos de la gente hubiera sido un suicidio. Entonces ella quiso en ese momento, contraatacó al demonio, fue fuerte, tuvo gracia, porque pidió misericordia al Señor, como lo dice San Ignacio de Loyola, el contraataque espiritual. Eso fue lo que ella hizo en ese momento, contraatacó el demonio. ¿Qué es el contraataque? Es que hay que vencer la tentación del demonio con la virtud y que en contra de ese vicio que nos está incitando. La verdad, nos falta mucha lucha para las ocasiones de pecado, mucha. Seamos humildes y reconozcamos que sin Dios no somos nada, no. Reconozcámonos pecadores, débiles de corazón y diciéndole y clamémosle a Él, al Espíritu Santo, digámosle a Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque la verdad, sin el amor de Él, sin la misericordia de Él, no somos capaces. ¿Cómo vencer las tentaciones? Antes de la tentación, para vencer un ataque espiritual, el alma debe estar vigilante ante las ocasiones de pecado y combatir la sociedad, que es la madre de todos los vicios. Para vencer ese combate espiritual se deben de tener armas. Son armaduras sencillas, son armaduras totalmente simples. Solo debemos estar vigilantes para cuando estas ocasiones de pecado se nos presenten, ¿cierto? Hay que combatir la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. ¿Cuál es? La pereza. Pidámosle a Dios la gracia para evitar caer en tentación, pero tengamos presente que las oraciones deben de ser humildes, salidas del corazón. Proclamemos siempre y en cada momento el Espíritu a la Santísima Virgen María, porque ella es la mejor intercesora para nosotros, ¿cierto? Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esas armas? El Santo Rosario todos los días, oraciones, jaculatorias repetitivas, la Santa Eucaristía, confesión, bueno, y hay tantas formas, mortificación, ayuno, caridad, hay muchas formas para nosotros tener un armamento que nos ayude en el momento que nos sintamos más débiles. Durante la tentación, si hemos caído en la tentación, revistámonos de gracia y acudamos al sacramento de la confesión y la misericordia de Dios perdona nuestros pecados. Entonces, pidámosle a Dios que con la misericordia de Él seamos de nuevo purificados, ¿cierto? Para que así podamos llegar fácil al cielo, pero tenemos que estar convencidos, totalmente convencidos de que ese acto jamás se va a volver a cometer, ¿cierto? Porque tengamos presente que no podemos ir por el mundo haciendo y deshaciendo, que tal faltaba más, porque todo pecado trae su consecuencia. Y como les decía, solo somos nosotros los únicos culpables de eso, para que después no andemos diciendo, pero Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué hace esto? Dios, ¿por qué permite que me pase esto? Si Dios es Dios de vida, si Dios es misericordioso, ¿por qué me pasan a mí las cosas malas? ¿Cierto? Eso es lo que decimos nosotros, pero Dios siempre está con nosotros, siempre. Él es esa voz que nos dice, hijo, no lo hagas, espera, mira que esto te puede llevar a ocasiones fuertes, te pueden llevar a hacer cosas que te vas a arrepentir. Recuerda que por el medio del sacramento de la confesión prometiste que no lo ibas a volver a cometer. Recordemos que somos nosotros mismos los culpables de reparar el pecado cometido, porque ¿cuál es el trabajo del demonio? Llevarnos hacia el abismo de pecado. Él va y nos hace caer, ¿cierto? Él nos hace caer y nos hace caer en la tentación, pero apenas nos ve, ¿qué pasa? Se va
se va y nos deja. Ahí es donde está ese viejo dicho que dice, así paga el diablo a quien bien le sirve. Entonces, para que vea pues las artimañas del demonio, ¿cierto? Las ocasiones que tiene para hacernos tentar. Sí, claro, él está ahí, nos habla, nos susurra en el oído, pero hay de nosotros que nos dejemos de llevar por él. Ay, mejor dicho, si vamos a tener que rendir cuentas después de la tentación. Fue capaz de hacer de lado el pecado humildemente. Demos gracias porque fuimos fieles a nuestra amistad con Dios. Si por lo contrario supimos hacer de lado el pecado, fue combatido, no fue capaz de hacernos caer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Demos gracias a Dios, sentámonos agradecidos, no nos sentamos orgullosos nosotros, no, porque toda es la gloria para Él. Démosle gracias a Él, porque fue su misericordia, porque fue por Él que fuimos capaces de vencer el pecado. Fue Él el que nos mostró que el pecado no era más grande que el amor que siento por el Padre. Recordemos que el Padre nuestro nos dice, no nos dejes caer en la tentación, mas Él no dice, aparta de mí la tentación. Porque, ¿qué quiso Jesús con esta bella oración? Enseñarnos a no caer en tentación, ¿cierto? Si nosotros vemos que hemos caído en tentación y que nos sentimos débiles, pidamos intercesión a otros, acudamos a un grupo de oración, a personas que oren, que clamen el Espíritu Santo constantemente, aclamemos a ellas para que aboguen por nosotros, para que sean intercesores de nosotros y nos ayuden a vencer ese pecado que en ese momento nos está contraatacando a nosotros. El pecado, el gran asesino. El pecado es un acto de desobediencia, perdón. Un gran asesino que mata primero nuestra relación con Dios. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Y lo estableció en su amistad con él, criatura espiritual. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión con Dios, ¿cierto? Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol prohibido del bien y del mal, porque el día que comiera de él morirá. Sin remedio, el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Mató a Dios en el corazón y abusó de su creatividad y mató a Dios en su corazón. Ya no lo veían como ese padre amoroso, sino que lo veían con pena, con vergüenza, como si Dios fuera un gran enemigo para ellos, ¿cierto? Pero el pecado también mata la relación con el prójimo. A partir de ese pecado original, el hombre pierde dominio total de sí mismo. Ahí es donde las fuerzas de la concupiscencia empiezan a hacer de las suyas, ¿cierto? Y nos quieren hacer caer, y entonces ellas empiezan a maquinar y nos hacen caer. Otra forma también es que mata la relación con la naturaleza. ¿Cuál es una forma de ellas? La explotación del medio ambiente, el homicidio a los animalitos, ¿cierto? Entonces, debido a ese pecado es que el Señor le dice a Adán, de ahora en adelante, la comida que recogerás del suelo será sudada, será trabajada, ¿cierto? Porque primero el hombre tenía todo a plena disposición, porque no había pecado, no había maldad. Después de que Adán y Eva cometieron ese pecado, entonces, ¿qué hizo Dios? Apartó de ellos los gracias, porque pues no era justo de que Dios dándoles tanto y sabiendo que Él solo les estaba pidiendo una cosa, que no comieran de ese fruto, y ellos comieron, entonces, ¿qué le tocaba hacer a Dios? Apartarlos de todo eso, y por eso fue que de ahí empezaron las discusiones, empezaron las tentaciones debido a ese pecado que cometió Adán y Eva. El pecado mortal, creer que nuestros conocimientos hacia el mundo
son más sabios que los planes de Dios. Mata la presencia de Dios en el alma. Acá en estas imágenes nos muestran muy claramente, ¿cierto? Están más que claras. Un pecado mortal es las lágrimas que le sacamos a nuestra madre. En ocasiones hacemos escenas o vivencias diarias de nosotros, por ejemplo, que nos juntamos con un amigo que va por el camino del mal, está en las drogas y nuestra madre, pues como una madre amorosa, nuestros padres, nos van a decir, hijo, no hagas eso, mira que ese amigo no te conviene, mira que ese amigo te va a llevar a la destrucción. ¿Y nosotros qué hacemos? No, ma, tranquila, como hablan los jóvenes ahorita, relájese, él no hace nada, él no comete nada, él es la persona más tranquila. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿cierto? Entonces, para la madre eso es un gran sufrimiento. También mata la presencia de Dios en el alma. ¿Por qué? Por creer que nuestros conocimientos hacia el mundo eran más sabios de los que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que Él murió por usted, murió por mí, para redimir nuestros pecados. En pocas palabras, Él compró sus pecados y compró las mías. Y Él pagó por nosotros. ¿Y qué es lo peor de todo? Que nosotros a diario lo seguimos crucificando con nuestros pecados, con nuestras malas decisiones, lo seguimos crucificando en ese madero. Entonces, si nosotros como padres terrenales nos duelen nuestros hijos cuando vemos a nuestros hijos en una acción que no es de Dios, ahora imagínense Él que nos dio la vida, el que fue nuestro creador, cómo sufre Él viéndonos a nosotros, ¿cierto? Otro pecado mortal es desear la mujer del prójimo, ¿cierto? Eso es otro pecado mortal. Ver la mujer de otro compañero, de otra persona con ese deseo carnal, como esa mujer tiene que ser para mí, esa mujer yo la quiero tener en mi cama, yo la quiero ser parte de mí, eso es pecado mortal, ¿cierto? Recordemos que en los 10 mandamientos, si no son cumplidos a plenitud, eso nos puede llevar a la muerte. Porque si el día que el Señor nos llame ante su presencia y nosotros no hemos cumplido esos mandamientos y no le hemos dado cumplimiento, nuestra alma va a morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fuimos obedientes y esos mandamientos para nosotros no fue nada, es como si Dios no los hubiera escrito, porque como les decía ahorita, es que no podemos ir por el mundo haciendo y deshaciendo. Efectos del pecado mortal, Génesis 2, versículo 16-17. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es el pecado mortal? Es la ruptura de Dios, ¿cierto? Es la ruptura de Dios con nosotros. Es una forma de suicidio espiritual. ¿Por qué? Porque sabiendo la materia del pecado tan grave que estábamos cometiendo, no nos importó y lo hicimos a costas de qué? A costas del sufrimiento de la persona que fuera. Entonces, ese es uno de los efectos del pecado mortal. Pecado venial. El pecado venial no rompe la vista con Dios, aunque no significa que no esté bien. Algunos ejemplos, una mentira piadosa, pero recordemos que no hay mentiras piadosas, jamás, nunca, diríamos más bien mentiras leves, porque una mentira puede llevar a una cosa y una cosa a otra cosa, esa mentira se puede convertir hasta en un pecado mortal, ¿cierto? Entonces una mentira piadosa, acá tenemos un breve ejemplo de ellos. Un joven llega a su casa a las 4 de la mañana. Al día siguiente, su padre le pregunta, ¿a qué hora llegaste?
y dice a las 12. Ese es un pecado venial, ¿por qué? Porque le mintió a su padre, pero fue algo así trascendente. Grave es cuando el pecado se va más allá. Por ejemplo, yo llamo a mi vecino y le digo, ¿cómo le parece que su vecina salió con un muchacho? Y yo la vi y esto y aquello, entonces le metí a él la zozobra en la cabeza, ¿cierto? Y así no fuera verdad, pero yo a él le metí la espinita, entonces a él le quedó la espinita trabajando en la cabeza. Y entonces eso que lleva a que el hombre se ponga a pensar, pero entonces de modo que yo me voy a trabajar y mi esposa hace esto, y hace esto, y hace esto. Y eso que puede llevar a la ruptura del matrimonio, lo puede llevar hasta el divorcio. Entonces eso se puede convertir en un pecado mortal. Una mentira piadosa se puede convertir en un pecado mortal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son las acciones de nuestros pecados los que hacen que las situaciones se hagan más graves. Pecados veniales, decir una mentira piadosa. Ya les dije, no son mentiras piadosas, son mentiras leves. Beber licor en exceso, porque el licor en exceso también nos puede llevar a cometer actos que van en contra de nuestros propios deseos. Tener malos pensamientos dentro del consciente, gritar a una persona, robar por necesidad, pero nadie roba por necesidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir a usted, me le robé estos 1.000 pesitos hoy, mañana, me le robé estos 2.000 pesitos, y así, y así, y así, así, hasta que pasa unos cuantos días, entonces ya no va a robar 10.000, va a ir robando un banco. Dedicar un tiempo a la pereza o flojera, eso sí que es un pecado. Decir, bueno, hoy tengo que ir a misa y resulta que no voy a misa porque el día está un poquito frío y entonces no voy a ir a misa porque, no más tardecito voy porque me dio pereza. O ahorita voy porque estoy ocupadita. Eso sí que es un pecado grave y también se convierte en pecado mortal. La caída de los ángeles. Recordemos entonces cuál fue la caída de los ángeles. El primer pecado fue cometido en el cielo, ¿cierto? Cuando el ángel más hermoso se rebeló contra Dios por haber rechazado servir a Dios. Él se creyó más importante que Dios. Él quería sobrepasar a Dios en todo. Entonces ahí fue donde fue el primer pecado, en el cielo. Y entonces esos son los ángeles caídos, los demonios que nosotros llamamos, que fueron arrojados al infierno por la desobediencia, por la avaricia, por, muchos pecados en este momento que se me van de la cabeza que pudieron haber cometido contra Dios. La caída del hombre. Adán y Eva cayeron. ¿Por qué cayeron Adán y Eva en la trampa del demonio? Porque sintieron una voz seductora que le decía a Eva, come del fruto, come, esto no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Eva charló con la tentación, Eva habló con la tentación, Eva se le arrimó a la tentación, y eso es lo que nosotros no podemos hacer. No, nosotros no podemos ni charlar, ni acercarnos, mejor dicho, entre más lejos esté de nosotros mejor. Entonces ese fue el gran pecado de ella la dejó acercar mucho a ella, y en esa acercada la hizo caer. Recordemos pues que estos pecados se producen 4 rupturas. Rompe con su creador, rompe total vínculo con Dios que fue el creador de nosotros, ¿cierto? Rompe consigo mismo porque nos volvemos egoístas, nos volvemos arrogantes, creemos que todo lo sabemos, nos creemos dueños de todo, ¿cierto? Rompe con el prójimo, cuando por todo le montamos problemas, cuando le decimos chismes, cuando miramos a una persona con envidia, cuando envidiamos las cosas de los demás, y con la naturaleza. Esa sí que es grave,
porque la naturaleza llega a un momento en que se devuelve contra el hombre, ¿cierto? Resulta que el hombre explota mucho la naturaleza y él la explota y hace cosas que no son debidas y hace fábricas, hace minas, entonces es una forma de explotar la tierra. Y hay momentos donde la tierra, ¿qué puede hacer? Se puede volver contra nosotros. ¿En qué sentido? Cuando hay derrumbes, entonces ahí la naturaleza está tomando poder, cuando hay incendios forestales. La gracia, el bautismo. El Señor enciende una luz en nuestra vida, una luz que el catecismo llama la gracia santificante. Quien conserva dicha luz, quien vive en la gracia, es santo. ¿Para qué Dios nos dio el bautismo? Para que nosotros fuéramos borrados totalmente del pecado original, ¿cierto? El bautismo abre las puertas de la fe y nos hace miembros de la Iglesia Católica. Los 10 mandamientos, ahorita les decía pues que el no cumplimiento de los 10 mandamientos nos puede llevar a la muerte, porque si Dios el día de mañana nos lleva y nos pide a nosotros juicio, pues el día del juicio nos va a pedir testimonio, y puede que en nuestra vida hubiéramos hecho muchas obras buenas, hubiéramos hecho obras de caridad, todo lo que quiera, pero si no cumplimos los 10 mandamientos, mejor dicho, todo lo que hizo usted en esta vida no sirvió fue para nada. El remedio contra el pecado, la confesión sacramental, 5 pasos para la buena confesión, examen de conciencia, propósito de enmienda, arrepentimiento, confesión y satisfacción. Pero recordemos que tienen que ser de corazón, tienen que ser pues oraciones totalmente de corazón, ¿cierto? Y el arrepentimiento con la plena convicción de que jamás se volverá a cometer. La práctica para el día de hoy es realizar un examen de conciencia general y una sincera confesión. Entonces esa es la tareita que yo les voy a dejar, que estamos en el transcurso de esta consagración, ¿cierto? Tomémonos con la mayor responsabilidad posible. Si estamos viviendo en unión libre, pensemos, miremos a ver esto a qué nos va a llevar, esto en qué nos puede ayudar a nosotros. De pronto por ahí hay algunas parejitas que están viviendo así en unión libre y en medio de esta consagración se pueden casar, ¿cierto? Entonces hagamos un examen de conciencia general, pero con la suma convicción de que jamás se volverá a realizar. Lectura del Tratado de la Verdadera Devoción. María en la lucha final. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio que se aumentarán diariamente hasta el reino del anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicación y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de Satanás. Dios no ha hecho más que una enemistad, pero este es irreconocible. Durará y crecerá hasta el fin del mundo, y entre la María y su Santísima Madre, y el demonio, entre los hijos y servidores de la Virgen, y los hijos y súbditos de Dios, Lucifer, de modo que el más terrible de los enemigos de Satán, que Dios ha suscitado, es María, su Santísima Madre, a la que dio desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a este orgulloso monstruo que le teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios. No es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, toda vez que las perfecciones de María son limitadas, sino porque, siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al
al haber servido y castigado por su pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino, porque Dios ha dado a María tan gran poder contra los demonios, que tienen más miedo que se han visto ellos mismos obligados frecuentemente a confesarlo, a pesar suyo, por la boca de los poseídos, por ellos a uno solo de los suspiros de María, en favor de cualquier alma que a las oraciones de todos los santos teme más a una sola de sus semejanzas contra ellos y que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por el orgullo, María lo ha ganado por humildad. Lo que Ibai hizo digno de condenación y perdición por desobediencia, María lo ha salvado por la obediencia. Eva obedeció a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y los entregó a Satanás. María, siendo perfectamente fiel a Dios, ha salvado a todos sus hijos y servidores con ella y los ha consagrado a la majestad divina. Dios no puso solamente una enemistad, sino que puso enemistades entre María y Lucifer, y no solo las puso entre María y Lucifer, sino que entre la raza de la Virgen y la raza del demonio, es decir, Dios ha formado enemistades, antipatías y odio secreto entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos y esclavos del diablo, de modo que no se amen ellos nada uno a otros, ni tienen correspondencia interior entre sí. Los hijos de Belaíl, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, que es la misma cosa. Han perseguido siempre y perseguirán ahora más que nunca a los que pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo persiguió Caín a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son las figuras de los réprobos y los predestinados. Pero la humilde María alcanzará siempre la victoria sobre el orgulloso Satanás, y será esta tan grande que llegará a aplastarle la cabeza. Es que reside su orgullo. María descubrirá siempre que la malicia de la infernal serpiente y sus tramas infernales desvanecerá sus diabólicos consejos y librará a sus fieles servidores hasta el fin de los tiempos de sus crueles garras. Empero el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá particularmente en los últimos tiempos, en que Satanás podrá acechanzas a su cañadal, es decir, a los humildes esclavos y a los pobres hijos de María, suscitará para hacer guerra al infierno. Pequeños y pobres serán los hijos de la Virgen María, según el mundo y abatidos, hollados y oprimidos como el cañaval lo está respecto a los demás miembros del cuerpo, pero en cambio serán ricos en gracia de Dios, de María, les distribuirá abundantemente grandes y realzados en santidad, que delante de Dios, superiores a toda criatura, por su celo fervoroso y tan perfectamente asistidos del divino socorro, que con la humildad de su pie en unión de María aplastarán la cabeza de la serpiente infernal y harán que Jesucristo triunfe. Amén. Amén. Bueno, recordarles el Santo Rosario todos los días para que hagamos una consagración digna para la Santísima Virgen. Tenemos dos opciones, de las 7 y de las 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos por su atención. Bendecida noche para todos.